El salón estaba decorado con flores blancas y doradas, cada detalle pensado para impresionar. Había fotógrafos en todos los rincones, invitados ilustres y cámaras transmitiendo en vivo para redes sociales privadas. Helena Winters, con el vestido diseñado por una estilista francesa, caminaba lentamente hacia el altar. Era el día que se le había prometido desde la adolescencia. El matrimonio con Richard Haes, hijo del magnate George Haes, heredero de uno de los mayores imperios de construcción de Westlake. Pero detrás de la sonrisa ensayada y del cabello perfectamente recogido, Helena llevaba dolores que nunca había mostrado en público. Durante años ocultó lo que sufrió en su juventud. Abusos cometidos por un profesor de piano que su familia, para preservar reputaciones, decidió ignorar. Richard lo sabía. Él prometió amarla aún así, y fue esa promesa la que se rompió ante 200 personas, sin titubear. Cuando el cura preguntó si él aceptaba a Helena como esposa, Richard se apartó un paso y sin alzar la voz dijo: «Ella está demasiado dañada para ser amada. No puedo casarme con alguien así». El silencio fue brutal. Los invitados se congelaron. Helena quedó estática, sin entender. La frase aún resonaba en su mente cuando notó que él ya se encaminaba hacia la salida, dejando el anillo sobre el altar. Surgieron murmullos. Miradas de lástima y vergüenza se esparcieron como un incendio. Las manos de ella temblaban. Las lágrimas, bloqueadas por el shock, tardaron en salir. Madre intentó acercarse, pero Helena se retiró. Dejó caer el ramo al suelo, se levantó la barra del vestido con dificultad y salió corriendo por la puerta lateral de la iglesia. El maquillaje se corría, pero no tanto como la dignidad que sentía haber perdido. La lluvia comenzó fina, casi imperceptible, pero en minutos se convirtió en un castigo proveniente del cielo. Helena corría sin rumbo por las calles de Westlake, con el vestido ahora empapado, pegándose al cuerpo como un recordatorio cruel de lo que debía ser el día más feliz de su vida. Con los zapatos en la mano, pies descalzos sobre el asfalto frío, ella ignoraba las bocinas, las miradas, las luces. Cada paso parecía empujado por la humillación que aún pesaba en su pecho. Al llegar a la estación de tren del centro, se detuvo frente a la vía, temblando, confundida. No había un plan. Había un agujero, un vacío tan profundo que ni el futuro parecía caber en él. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era el alma intentando resistir. Lloraba sin sonido, con los ojos fijos en las vías, como si buscara una salida imposible dentro del propio desesperación. Al otro lado de la calle, Marcus Reynolds dejaba las herramientas sobre una mesa metálica, intentando ignorar el ruido de la lluvia que ya empezaba a gotear dentro del taller. Él ya no solía entrometerse en la vida de los demás. Ya lo había hecho antes y lo había perdido todo. Pero algo en aquella imagen, una mujer de vestido blanco, sola bajo la tormenta, al borde de las vías, lo hizo soltar el trapo sucio de grasa en el mostrador y cruzar la calle. Tomó el viejo paraguas del gancho en la puerta, el mismo que no usaba desde el funeral de Taylor, con pasos firmes, mirada preocupada y el corazón acelerado. Marcus sabía lo que era ser arrojado a la cuneta por la élite de Westlake. Conocía el sabor de la injusticia, de la soledad y de la pérdida. Y fue por eso que, sin decir una palabra, simplemente se acercó despacio y extendió el paraguas sobre la cabeza de Helena. Helena miró hacia arriba, confundida, al percibir la protección contra la lluvia. La mano de Marcus, firme en el mango del paraguas, parecía ser lo único que la anclaba a la realidad en ese instante. Él no dijo nada de inmediato, y ella tampoco. Por un momento, el sonido de la lluvia llenaba el vacío de las palabras que no salían. Cuando finalmente él habló, fue con una voz baja, pero cargada de una certeza tranquila. «Por favor, ven conmigo. No es seguro aquí». Ella vaciló, tratando de entender,
¿Por qué un extraño se preocupaba? Pero el desesperado deseo de tener algún apoyo, cualquier apoyo, era más fuerte que su desconfianza. Lentamente se permitió ser guiada, mientras sus pies descalzos aún resbalaban un poco en el suelo mojado. Al llegar al taller, Marcus sacó una silla, tomó una toalla y ofreció un café. Todo era muy simple, pero en ese momento parecía un lujo incomparable. La ropa de Elena goteaba al suelo y su cabello suelto enmarcaba un rostro devastado, pero ya no tan pálido como antes. Ella aún no tenía fuerzas para decir algo más que un gracias apagado. Él respetó su silencio, pero se mantuvo atento a los detalles, la manera en que ella sostenía la taza con ambas manos, como si buscara calor. La respiración que se iba estabilizando. Marcus sabía reconocer a una persona rota porque él mismo ya había estado así, y aún sin saber qué decir, decidió que, mientras estuviera allí, ella no enfrentaría sola la tormenta que ahora se desataba no solo afuera, sino también dentro de ella. Mientras Marcus preparaba una sopa sencilla con los pocos ingredientes que tenía, Elena finalmente comenzó a hablar. Al principio, las palabras salían desconexas, interrumpidas por largos silencios, pero poco a poco la historia fue tomando forma. Él la escuchó con atención, sin interrumpir, mientras ella hablaba sobre el prometido, la humillación, el secreto revelado, la fuga. Las manos de ella temblaban, ya sea sosteniendo la toalla alrededor de los hombros o gesticulando sin rumbo. Marcus comprendió que lo que ella necesitaba en ese momento no eran consejos, sino simplemente ser escuchada. Por ello, guardó silencio, dejando que ella vaciara su corazón. Cuando ella terminó, el silencio en el taller era casi tan ensordecedor como el ruido de la lluvia afuera. Marcus se quedó unos instantes parado, con la cuchara de sopa aún en la mano, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Yo también he tenido un día así», comenzó, colocando el tazón frente a ella. La frase fue simple pero cargada de significado. No era un juicio, ni un intento de minimizar su dolor. Era una forma de decir, no estás sola. Con una mirada firme y al mismo tiempo llena de empatía, se sentó frente a ella y esperó a que tomara la primera cucharada. A lo largo de la cena improvisada, la conversación entre los dos se volvió más ligera, aunque aún cargada del peso del día. Elena, por primera vez desde la iglesia, logró esbozar una pequeña sonrisa al escuchar a Marcus comentar sobre cómo siempre se le quemaba el pan cuando intentaba cocinar. Era un sutil intento de recordarle que, incluso en las circunstancias más difíciles, aún existían momentos para respirar. Marcus sabía que la risa no borraría lo que ella había vivido, pero podía ser el primer paso para reconstruir. En el fondo, él también sabía que esa pequeña pausa en el caos era algo que él mismo necesitaba. Después de recoger los platos, Marcus se dirigió al armario y sacó una caja polvorienta. «Hay algo que... quiero mostrarte», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Dentro se encontraban fotos antiguas de Taylor, de un tiempo en que creían que podían cambiar el mundo. Había recortes de periódicos, archivos de un caso que Taylor nunca logró llevar a cabo. Siempre decía que luchar por lo correcto no garantiza la victoria, pero que no luchar garantizaba la derrota, dijo Marcus, con una mirada que mezclaba tristeza y convicción. Elena no supo muy bien qué responder, pero fue allí, mirando aquellas imágenes y escuchando aquellas palabras, que algo en su interior comenzó a cambiar. Esa noche, mientras Elena intentaba encontrar consuelo en el colchón improvisado que Marcus había colocado en un rincón del taller, su mente giraba en torno a las palabras de él. Lo que comenzó como una tormenta de vergüenza y rencor se estaba transformando lentamente en una chispa de propósito. Ella no era solo una víctima de un prometido cruel, era alguien que ahora poseía las llaves para desenmascarar a una
Familia poderosa que durante años abusó del poder para aplastar a los demás. Por primera vez sintió algo más allá de la tristeza, una ira silenciosa, pero profundamente motivadora. Mientras Marcus cabeceaba en una silla cercana, con la televisión murmurando noticias de fondo, Elena tomó el celular. El video que capturaba su huida de la iglesia y el gesto de Marcus ya había acumulado miles de visualizaciones. En los comentarios, muchas voces expresaban solidaridad y apoyo. Entre los mensajes surgieron relatos de otras personas que tenían historias similares, algunas víctimas de abusos en la infancia, otras que habían enfrentado humillaciones públicas por secretos expuestos. Elena sintió una conexión con aquellos extraños. Eran una comunidad invisible que ahora tenía rostro. Y fue allí, bajo el techo humilde del taller, que Elena decidió. Ya no sería una pieza en un juego cruel. Ella sería la persona que alzaría la voz. A la mañana siguiente, Westlake despertó con algo de una tormenta. Las redes sociales bullían con el video de la novia abandonada, siendo acogida por un mecánico. Programas de televisión comenzaron a debatir el caso. Algunos se concentraban en la crueldad del gesto de Richard, otros exaltaban la nobleza del desconocido que extendió la mano. Marcus, al abrir la puerta del taller, se topó con 2 reporteros y una cámara. Rehusó las entrevistas, cerró la puerta y volvió al interior. Elena, observando el movimiento por la ventana, sintió el peso de las consecuencias. La historia ya no era solo suya, y por eso, en lugar de esconderse, decidió hacer algo diferente. Mientras Marcus organizaba papeles antiguos de Taylor, Elena encontró una carpeta con documentos que mencionaban irregularidades en licitaciones, donaciones sospechosas a campañas políticas y proyectos fantasmas en barrios pobres de la ciudad. También había informes con la firma de Taylor Reynolds, todos fechados en el año en que ella murió. Al lado, un pendrive etiquetado con la palabra Gémeos. Elena no comprendió de inmediato el significado, pero sabía que aquella palabra no era aleatoria. Decidió investigar por su cuenta. Fue hasta el cuarto de Marcus, tomó el viejo notebook y abrió el contenido del pendrive. Dentro encontró grabaciones, intercambios de correos electrónicos y fotos de obras superfaturadas. Y, para su asombro, una carpeta llamada Winters. Con el corazón acelerado, Elena hizo clic en la carpeta Winters. Allí documentos que revelaban el verdadero motivo detrás del colapso de su matrimonio. Había correos electrónicos entre George Aes y ejecutivos de la familia Winters, sugiriendo que el matrimonio con Richard había sido orquestado no como un símbolo de amor, sino como un pacto empresarial para encubrir investigaciones. Se estaba involucrado un dote financiero millonario, junto con la promesa de que Elena se mantendría callada respecto a los abusos que había sufrido en su juventud, abusos cometidos por un antiguo socio de su padre, fallecido años antes. La revelación fue devastadora, pero al mismo tiempo liberadora. Por primera vez, ella comprendía que su dolor había sido usado como moneda de cambio. Y ahora, con todo aquello en sus manos, tenía suficiente poder para desmantelar el castillo de mentiras que sustentaba la familia Aes. Marcus entró en la sala y la encontró frente al computador, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la postura firme. Ella no necesitaba explicar. Él lo entendió al ver los archivos abiertos. Se sentó a su lado en silencio. Fue entonces cuando Elena dijo, con una voz más firme de lo que cualquier palabra hubiera pronunciado hasta ese momento: «Quiero que esto salga a la luz. Quiero que todos vean quiénes son». Marcus simplemente asintió. En ese instante, 2 sobrevivientes de historias olvidadas encontraron un nuevo punto de partida. Y sabían que no podrían hacerlo solos.
Fue entonces cuando Marcus llamó a una antigua aliada de Taylor, una periodista de investigación que años atrás casi publicó las denuncias antes de que todo fuera enterrado. La respuesta llegó en menos de una hora. Ella acudiría personalmente. Cuando la reportera llegó, llevaba consigo una pila de cuadernos, un grabador y una mirada decidida que Elena no había visto en mucho tiempo. Era una mujer de mediana edad, con el cabello corto y unas gafas de montura recta que irradiaba una inquebrantable confianza. Se sentó junto a Marcus y Elena y comenzó a hacer preguntas. Al principio, los relatos de Elena salían vacilantes, con largas pausas y la voz entrecortada, pero a medida que detallaba la humillación pública, el abandono y el descubrimiento de los documentos, algo comenzó a cambiar en su tono. Ella ya no era solo la víctima, se había convertido en testigo, y cada palabra que pronunciaba ayudaba a pintar un cuadro claro de lo que estaba en juego. Fraudes, chantajes, vidas destruidas para mantener un imperio que parecía intocable. Mientras tanto, Marcus revisaba los papeles de Taylor, señalándole a la reportera dónde encontrar las firmas más comprometedoras. La conexión entre el pasado y el presente se formaba ante los ojos de Elena. Su historia personal ahora formaba parte de algo mucho mayor. Un esquema de poder que había aplastado a innumerables personas como ella. Por primera vez, sintió que su voz podría romper un ciclo. Cuando terminaron de hablar, la reportera se levantó, extendió la mano y dijo: «Voy tras esto, pero necesito que estén preparados para lo que viene». Elena y Marcus solo asintieron. Sabían que era el comienzo de una larga batalla, pero que esta vez no estaban solos. En los días siguientes, la historia empezó a desarrollarse como una avalancha. La reportera publicaba artículos diarios, cada uno revelando un nuevo aspecto del esquema de corrupción, racismo estructural y abuso de poder que permeaba la familia Aes. Las denuncias iban acompañadas de pruebas contundentes, grabaciones de audio, informes financieros, correos electrónicos comprometedores. La ciudad de Westlake, antes silenciada por el miedo, finalmente mostraba signos de vida. Manifestantes se reunían frente al edificio principal del grupo Aes, portando carteles con frases como «Justicia para Taylor» y «Elena no está sola». Aquellos que antes habían sido silenciados comenzaron a contar sus propias historias. Ex empleados explotados, familias desalojadas de sus hogares para dar paso a megaproyectos, jóvenes talentosos que destruidas sus carreras por atreverse a desafiar el status quo. Mientras tanto, Marcus y Elena se convirtieron en una especie de símbolo inesperado en la lucha por la justicia. Las cámaras que antes buscaban solo un escándalo, ahora se centraban en el humilde hombre que protegía a una mujer en su momento más oscuro, y en la joven que transformaba la humillación en coraje. Marcus, que siempre había evitado los focos, encontró fuerzas para hablar en nombre de quienes no podían hacerlo. Elena, por su parte, empezó a participar en programas de televisión y debates públicos, siempre acompañada de Marcus, para enfatizar que aquella no era solo su historia, sino la de miles de otras personas. Juntos se convirtieron en la voz de una ciudad cansada de callar. Fue entonces que en un domingo nublado, Elena recibió una llamada inesperada. Era del abogado de la familia Aes. El tono educado y formal parecía esconder el nerviosismo del otro lado de la línea. «Nos gustaría encontrar una solución para evitar mayores repercusiones», decía, proponiendo un acuerdo financiero para que Elena retirara las acusaciones y se cerrara el caso. Pero contrariamente a lo que esperaban, ella no vaciló. Con la misma firmeza que había encontrado en el taller de Marcus, respondió: «La verdad no está a la venta». Colgó, sintiendo una mezcla de alivio e indignación. No quería dinero, quería justicia, y sabía que ese gesto, aunque simbólico,
sería el punto de inflexión en la batalla contra la familia más poderosa de la ciudad. En los días siguientes, la presión aumentó. Los medios, ahora con acceso a documentos antes confidenciales, explotaban cada detalle del caso. George Aes, antes intocable, comenzó a ser visto entrando y saliendo de tribunales. Richard Aes, tratando de salvar su imagen pública, publicó una carta abierta que sonaba más a una confesión velada que a una disculpa. Y, en el centro de todo eso, estaban Elena y Marcus, cada vez más unidos por la lucha y la esperanza de un desenlace que pudiera traer algo de equilibrio a una ciudad que, durante tanto tiempo, estuvo dominada por el abuso de poder. El día del veredicto final llegó con un cielo despejado y un silencio tenso en las calles de Westlack. El tribunal estaba lleno, con personas portando carteles y cámaras de emisoras nacionales transmitiendo cada detalle. La fiscalía presentó un caso irrefutable: grabaciones de audio, correos electrónicos e informes financieros que comprobaban un esquema de corrupción que se extendía por décadas. El abogado defensor, por primera vez durante toda la audiencia, parecía sin opciones, hojeando papeles en busca de una brecha inexistente. Elena, sentada en la primera fila junto a Marcus, sintió una oleada de emociones al escuchar al juez condenar a George Aes a largos años de prisión. No era solo el fin de un imperio, sino el comienzo de algo mayor: la restauración de un sentido de justicia que hacía tiempo parecía perdido. Después del juicio, el antiguo edificio de la constructora Aes fue confiscado por las autoridades y transformado en un centro comunitario. Marcus y Elena decidieron canalizar el dolor y la indignación hacia la Fundación Fénix, una institución que acogía a víctimas de abuso, racismo y explotación. El taller de Marcus, por su parte, se convirtió en un espacio de aprendizaje y formación profesional para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Elena escribió un libro que rápidamente se convirtió en un bestseller, narrando su viaje desde la humillación hasta el empoderamiento. Westlack, una ciudad antes marcada por la desigualdad, finalmente mostraba signos de cambio. 6 meses después, un reportaje especial emitido en horario estelar mostraba imágenes del taller de Marcus transformado en aula, de la antigua sede de Aes, acogiendo familias y jóvenes en busca de nuevas oportunidades, y de Elena en una conferencia para mujeres supervivientes de violencia. La materia concluía con la frase: a veces las revoluciones comienzan en 1900. Silencio, con un viejo paraguas, un humilde taller y 2 personas que se negaron a aceptar lo que les fue impuesto. Cuando el programa terminó, Marcus y Elena observaron el último segmento lado a lado, en silencio. No necesitaban decir nada. Aquello no se trataba de fama o reconocimiento, era sobre dignidad, sobre reescribir la propia historia y devolver el futuro a aquellos a quienes siempre les habían robado el mañana. Al salir de la conferencia, una joven se acercó a Elena con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «Me salvaste sin saberlo». Elena solo sonrió y le estrechó la mano. En ese instante, entendió que su cicatriz, que un día fue usada como arma contra ella, ahora era un puente para el renacimiento de otras personas. Y Marcus, al cerrar el taller esa noche, miró hacia la calle aún mojada por la última llovizna y pensó en Taylor. No con dolor, sino con gratitud. Ella había plantado una semilla que, al fin, florecía. Westlack ya no era la misma. Y todo comenzó con un gesto simple, pero profundamente humano: ver al otro cuando nadie más lo hacía. Con el paso del tiempo, la Fundación Fénix comenzó a recibir donaciones anónimas y apoyos de organizaciones internacionales. Lo que antes era un espacio improvisado en un edificio antiguo, se convirtió en uno de los centros de referencia en derechos humanos de la región.
Elena ahora coordinaba equipos de psicólogos, asistentes sociales y abogados que atendían a víctimas de todas las edades. Aún así, hacía cuestión de estar presente en las sesiones de acogida, escuchando historias, ofreciendo su hombro y fortaleza. En cada testimonio que recibía, sentía que sanaba no solo al otro, sino partes de sí misma. El trauma no desaparecía, pero ya no dictaba sus pasos. Marcus, por su parte, encontraba alegría en las pequeñas victorias diarias. Vio a uno de los muchachos a quienes entrenaba en el taller ser contratado por una empresa de ingeniería y llorar de emoción al recibir su primer salario. En otro día, recibió una carta escrita a mano por una ex empleada de AES, que le agradecía por haber tenido el valor de abrir camino. A pesar de mantener su habitual timidez, él comenzó a sonreír con mayor frecuencia. Los fantasmas del pasado aún aparecían de vez en cuando, especialmente por la noche cuando caía el silencio, pero ahora había suficiente luz a su alrededor para ahuyentarlos. En un evento municipal, Elena fue invitada a dar un discurso junto a líderes locales. Vestida con un sencillo vestido y el mismo collar que Taylor había dejado para Marcus, habló sin ensayar. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos ser después de la caída. Todo el auditorio se levantó para aplaudir. Entre los presentes, autoridades que antes ignoraban las denuncias, ahora debían rendir cuentas a la población. Aquella mujer, que un día casi se perdió en las vías de una estación, ahora guiaba a cientos de personas por caminos que parecían imposibles de recorrer en solitario. Y esa noche, al volver a casa, Marcus y Elena se sentaron en el sofá de la pequeña sala, compartieron un té, intercambiaron sonrisas y miraron fotos pegadas en la pared. Jóvenes graduados, madres reconstruidas, barrios restaurados, ya no eran simplemente sobrevivientes, eran constructores de un nuevo tiempo. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Marcus y con un suspiro tranquilo, dijo, ¿sabes qué es lo más loco? Aquella lluvia tal vez fue lo mejor que me pasó. Marcus simplemente le apretó la mano con firmeza. Porque él lo sabía, ambos lo sabían. Semanas después, se estrenó en línea un documental producido por un equipo independiente titulado Grasa y Diamantes, la verdad detrás de la familia AES. En pocos días, superó 1 millón de visualizaciones. Las imágenes alternaban escenas de la ceremonia de boda, videos de la estación de tren, entrevistas con víctimas de la constructora y fragmentos de la lucha silenciosa de Taylor. El impacto fue devastador para quienes aún dudaban, pero para Elena, lo más importante no era la fama o los números. Era ver, finalmente, que la memoria de Taylor fuera reconocida como lo que siempre fue, la semilla de una justicia que muchos intentaron borrar. En una tarde tranquila, Elena y Marcus caminaron hasta el antiguo sitio donde todo comenzó, la estación de tren. El banco en el que ella lloró aún estaba allí, y el viejo paraguas de Marcus ahora formaba parte de una pequeña instalación realizada por artistas locales, como símbolo de acogida y resistencia. Una placa al lado decía: aquí comenzó la revolución silenciosa de Westlake. Elena sonrió y miró a Marcus. ¿Crees que Taylor estaría orgullosa de nosotros? Él respiró hondo antes de responder. Creo que ella siempre supo que esto iba a suceder. Y por primera vez, ambos dejaron ese lugar no como víctimas del pasado, sino como autores de un nuevo futuro.